Buenos días, bienvenidos a este tradicional Office Pulse, nuestra compañía Savills, primero de 2022, y como sabéis es un espacio donde hablamos del mercado de oficinas y donde vamos a tratar de desgranar los datos de este primer trimestre, que ya os anticipo que han sido muy esperanzadores a pesar del contexto de incertidumbre que tenemos a raíz de la crisis que tenemos con Ucrania. Como podéis ver en este espacio diferente, ya no estamos emitiendo desde el Savills Café en Castellana 81, estamos emitiendo desde Next Floor, el espacio flexible que ha implantado Emperador Properties en la Torre de Castellana y que muy amablemente nos ha cedido Joan Cortés y su compañía para poder emitir desde aquí. Es un espacio que hemos analizado, implantado y gestionamos de nuestro equipo de Savills Flex, y para ello, como podéis ver, tenemos a estas dos personas que nos acompañan. De nuestra compañía, en este caso, tenemos a Mamen Fernández, nuestra directora de Desarrollo de Negocio de Property Management, y, por supuesto, a Joan Cortés, CEO de Emperador España, que nos va a contar también un poco su experiencia con este espacio Flex, ¿no? En un rato, en un breve momento, os contaremos los datos puros del mercado de oficinas, pero vamos a hacer un pequeño inciso y empezaremos hablando un poco del Flex, y para eso pues, contamos con esta compañía, ¿no? Empiezo contigo, Mamen, y nos interesa mucho saber un poco cuáles son las últimas tendencias del property management, ¿no? Bueno, pues que nos ayudes a entender qué está ocurriendo y cómo ayudamos a nuestros clientes con esta nueva línea de Savills Flex que hemos puesto en práctica, en este caso, en este espacio. ¿Qué tal, Poli? Buenos días a todos. Bueno, pues en Property Management básicamente están sucediendo dos cosas. ESG, asignatura que tenemos que aprobar todos y que nuestros propietarios están empezando a definir qué objetivos tienen que trazarse y qué planes de acción van a implementar para conseguir estos objetivos. Yo creo que la esencia de la mejora continua es algo que es un detonante y que proviene, como sabéis, de la Agenda 2030. Y bueno, hay muchas herramientas, yo creo que los propietarios están implementando. Los sellos de sostenibilidad, todos los conocemos, llevan muchos años con nosotros y trabajan no solo la E, sino también la S y la G, con lo cual yo creo que esencia de transparencia, de contarlo y contagiar en positivo, ¿no? Y luego, mira, os comparto un dato para ya enlazar con este espacio. Hemos analizado los edificios más emblemáticos de Madrid, de la cartera que tenemos en gestión, y hemos obtenido un dato muy positivo para todos los que nos dedicamos a esto. La presencialidad, en el 85% de los casos, está entre el 75 y el 90%, con lo cual hemos vuelto a las oficinas, estamos trabajando, pero sí que ese margen que llega hasta el 100 es lo que define la flexibilidad de estos espacios de trabajo. Y de ahí nace Savills Flex. Savills Flex es una solución multiservicio para dar cobertura, Poli y resto de acompañantes, a la demanda de los propietarios en buscar posicionar bien sus edificios, en darles valor, en conseguir retener a los inquilinos que están, pero también dar cobertura a la palanca del leasing tradicional, ¿no? Con lo cual es un multiservicio que no se puede entender sin la tecnología, y para eso nos apoyamos en dos herramientas, en Worder, en el concepto de macrobúsqueda, ¿no? En el concepto de esa herramienta que contamos, que tenemos, que lo que hace es medir un poco y cruzar la oferta y la demanda flexible, que nos da mucho dato que luego compartiré con vosotros. Y luego el concepto de microflexibilidad. Y ahí tengo que nombrar a CityHub como un pionero en este sentido, ¿no? Que lo que hace es casar digamos, la demanda de esos corporates más pioneros y más adelantados que quieren dotar a sus empleados de ese tercer lugar. Con lo cual, Poli, Savills Flex es multiservicio, es macrobúsqueda y es microflexibilidad. Fenomenal. Es una evidencia que el Flex ha llegado para quedarse y cada vez va a estar más implantado en nuestro mercado. Pero ayúdanos a entenderlo un poco mejor, Mamen. ¿Se puede montar un Flex en cualquier espacio? ¿Hay una superficie mínima? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para implantar un espacio de estas características? Danos algún tip. Sí, mira, ojalá, me gustaría decirte que sí, que todo vale, pero no es así. Yo creo que hay que analizar el producto, hay que analizar la demanda de cada espacio y ver un poco cómo lo cruzamos con la estrategia inmobiliaria del activo, ¿no? y del propio fondo. Con lo cual, yo sí que os diría, el Flex está aquí para quedarse, tenemos datos y fuentes, os comparto,
Nos decían nuestros compañeros de estudio de mercado que la contratación bruta de espacios flexibles se ha incrementado en los últimos 5 años, pues por ejemplo en Madrid del 5 al 6,5 y en Barcelona, que vamos por delante, del 5,5 al 9, con lo cual la flexibilidad está para quedarse. Hay otro dato, quizá más subjetivo, que es nuestra propia experiencia, ¿no? Cuando hemos salido a contar a los propietarios a analizar. Aquí, como sabéis, el equipo de Savilflex que lidera David García y yo misma pues nos hemos sentado probablemente en los últimos 2 años y medio con más de 80 propiedades, muchos de los que estáis al otro lado, y hemos incrementado notablemente en el último año el número de análisis de viabilidad, con lo cual es obvio que hay más interés. Y por último, y con esto ya acabo, Worder, que como os decía es una herramienta que tenemos en Savills y que trabaja a nivel mundial, tiene una capilaridad mundial, nos arroja datos como muy importantes para los propietarios y para los fondos de inversión. Y es que mira, los contratos, te comparto, los contratos de media de duración tienen 1 año, con lo cual los ingresos recurrentes son importantes para el modelo. Los corporates de entre 10 y 100 empleados representan un 40% de las empresas que alquilan este tipo de espacios. Y luego la rentabilidad, y ahí te comparto la respuesta. Los modelos de operador van más a superficie de 2.000 metros. En los modelos de gestión, que es el que Savilflex implementa, con 1.000 metros podemos hacer rentable una superficie, ¿no? Y mitigar el riesgo de gestión con obtener rentas en un 30% por encima de lo que es el alquiler tradicional. Con lo cual, bueno, pues ese es el resumen. No, absolutamente interesante. Os animamos a que habléis con Mamen, los que tengáis en mente, habéis estado pensando en montar un flex, que os podrá dar todos estos tips y adaptarlos a vuestro inmueble y a vuestra especificidad, ¿no? Vamos a llevar un poco a la práctica este ejemplo de Savilflex que nos está contando Mamen, y para eso tenemos a Joan Cortés, que aprovecho para agradecerte el habernos cedido este espacio. Y la pregunta es muy fácil. Joan, ¿qué os ha llevado a implantar o a llevar adelante este proyecto de Savilflex aquí en la Torre de Castellana? Pues nada, primero buenos días a todos. Y yo me he sentido plenamente identificado con lo que ha comentado Mamen, es decir, no hay, casi no puedo añadir mucho más, ¿no? Uno de los valores que a nosotros nos caracteriza, ¿no? Para siempre es el estar en contacto con nuestros clientes, el adaptarnos continuamente al mercado y el dar ese servicio, ¿no? Y ya hace un par de años, ¿no? antes de la pandemia, empezamos a detectar necesidades, ¿no? Y nuestros clientes pedían flexibilidad, ¿no? Tanto el corporate como el pequeño, que quería estar en un entorno tan emblemático como Torre Emperador Castellana y no podía estar en una superficie de 600 o de 1.000 metros, ¿no? Indudablemente empezamos a analizar, hicimos un proceso de brainstorming interno y aquí tengo que decir que aquí encontramos un partner, ¿no? Que en ese caso fue el equipo de Mamen y vosotros con Savills, que nos apoyó muchísimo, entró muy bien en línea con nuestros objetivos, ¿no? Por un lado, el Flex para nosotros nos permite cubrir esa demanda propia incluso de nuestros propios clientes, ¿no? Que en un entorno muy convulso en ese momento, ¿no? Cuando tomamos la decisión de seguir hacia adelante, ¿no? Donde no teníamos todavía muy claro si cómo volveríamos a un 20 o a un 80, ¿no? Y cubríamos esa necesidad de dar un espacio flexible a nuestros propios inquilinos, incluso ir más allá a aquel pequeño inquilino que pudiera favorecerse de este entorno, ¿no? No solamente estamos hablando de espacio, estamos hablando de servicio y estamos hablando de ESG, ¿no? El componente ESG para nosotros también es fundamental, no solamente la E, que evidentemente cumplimos con todas las normativas energéticas, sino la S y la G, ¿no? La integración del gobierno y del corporativo y de las personas en este entorno de trabajo para nosotros ha sido fundamental para seguir adelante con el proyecto, con vuestra ayuda, por supuesto. No, absolutamente. Y la pregunta más importante, ya ha arrancado el proyecto, estamos en marcha ya desde hace varios meses. ¿Son los resultados que esperabais? ¿Cómo está funcionando? Porque al final es un activo muy emblemático en Madrid, en la zona de las Cuatro Torres. Cuéntanos cuál es tu experiencia. Pues, como tú decías, y seguramente la escucharemos en el Pulse, ¿no? Es decir, estamos muy ilusionados con el proyecto. Partimos de un mal momento porque inauguramos esto en octubre y justo con diciembre, cuando nos llegó el Omicron, pues las cifras, pues estamos un pelín por detrás de lo que podíamos hacer en estas fechas actuales, pero realmente estamos es un proyecto que funciona, estamos teniendo muchas visitas, estamos en contacto con muchas personas que están interesadas por el proyecto y realmente creemos en él y está funcionando bien.
Bueno, pues que siga así, es una historia de éxito seguro, no lo dudo, y en el próximo Office Pulse podremos seguir contando las bondades de este formato. Bueno, pues agradeceros a los dos vuestro tiempo de explicarnos y abrirnos los ojos al Flex y esas experiencias personales. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a pasar al set para empezar a contar los datos puros del mercado de oficinas. En 30 segundos volvemos a estar con vosotros. Buenos días de nuevo, ya estamos en el set con nuestros acompañantes habituales. Ya me he cambiado de vestido y estamos ya preparados para hablar del mercado de oficinas y bueno, los presento porque hay que presentarlo obviamente, pero les conocéis perfectamente. Ángel Estebaranz, nuestro director nacional de Leasing, y Natalia Montal, nuestra associate director de Leasing de Barcelona, que nos van a ayudar a entender qué ha ocurrido en estos datos que os comentaba anticipadamente, que han sido, la verdad es que muy positivos y muy esperanzadores. Os doy siempre los tips para interactuar con nosotros. Podéis lanzarnos las preguntas a través del Ask a Question. Al final os responderemos a las mismas. Agradecer también toda la ayuda para montar este Office Pulse al equipo de marketing, a Mariano, a Fabiola, Teresa, también el equipo de Research, que nos ayuda con la depuración de los datos. Nosotros tardamos un poquito más en lanzarlos al mercado, pero lo que hacemos es contactar con todos vosotros y agradeceros también ese esfuerzo para depurar muchísimo más esa información y que tengáis los datos muy, muy al detalle, y por eso pues, bueno, estamos lanzándolo en este momento. Finalmente, pues, lanzamos los datos de mercado y empezamos por el mercado de Madrid, o sea que Ángel, cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Poli. Y como siempre decimos, gracias a todos los que estáis al otro lado, escuchándonos, los que nos estáis viendo en directo, o los que no podáis lo veáis en unas horas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el primer trimestre en el mercado de oficinas de Madrid? Pues la verdad es que, como decía y anticipa Poli, pues ha sido un trimestre bastante positivo en el mercado de oficinas. Había una cifra de contratación en el torno de 135.000 metros cuadrados, que para que nos hagamos una idea es el mejor primer trimestre de los últimos 3 años. También hemos tenido unos años un poquito especiales, pero ya es un dato positivo. La desocupación en general en Madrid ha bajado de una forma también suave y las rentas en general se han comportado de una forma diferente. Si estás dentro de la M30 y en los mejores edificios incluso han subido, y el resto de las zonas pues más o menos estables. Luego lo veremos puntualmente en cada una de las partes que vamos a ver del mercado. Comenzando por contratación, no sé si esto está pasando o no está pasando. La presentación, vamos comentando. Ahora parece que ya funciona, Pero bueno, básicamente comenzaríamos en la parte de contratación. Imagino que ya estáis viendo el primer gráfico en pantalla. Aquí hablamos de la contratación bruta del mercado. El gráfico grande sería la contratación histórica desde el año 2000, hasta 2022. En general, os recuerdo que la contratación media en Madrid al año está en estos últimos 20 años en torno de 500.000 de metros. Esta cifra de 135.000 metros cuadrados, yo digo, es la mejor, se ve en el gráfico, de los últimos 3 años. Obviamente 2020 fue un año que ya está un poco afectado, porque os recuerdo que COVID empezó como a mitad de marzo y eso afectó al cierre de algunas operaciones en la segunda mitad del mes. En general, si lo comparamos con el primer trimestre del año pasado, estaríamos en unas cifras claramente superiores. Hablamos ahí, se ve en el cuadro, del 66% de crecimiento. Se hicieron unos 88.000 metros cuadrados en el primer trimestre del año pasado.
que fue un trimestre, os recuerdo, que a lo mejor no nos acordamos todos, que estábamos con la tercera ola del COVID y hubo una cosa en Madrid que se llamó Filomena que nos dejó a todos pues, varias semanas en casa y por eso el primer trimestre del año pasado fue especialmente débil, vamos a decir, a nivel de demanda efectiva, demanda firmada. Pero ya digo, los datos en general de contratación bastante positivos. El último trimestre, os recuerdo, en Madrid, antes, el cuarto del año pasado, fueron 146.000 metros cuadrados, con lo cual los dos últimos trimestres han estado en unas cifras pues, francamente positivas, ¿vale? También no nos olvidemos que hemos tenido un primer trimestre muy especial. Sí. Empezamos en diciembre, os recuerdo, con Omicron. Parecía que se iba otra vez todo a una situación muchísimo más complicada a nivel de economía, de salud. De hecho, las demandas se asustaron, dejaron de firmar prácticamente todo el mes de diciembre y todo el mes de enero. La parte de Ucrania también ha afectado, sobre todo ahora en abril, pero también durante prácticamente todo marzo. Y pese a esas dos circunstancias externas que han sido muy importantes, en la contratación, o sea, las empresas, vamos a decir que se están olvidando ya en la práctica, y esto no sale en los gráficos, se están olvidando en la práctica de COVID, nos estamos olvidando ahí, llevan 2 años sin hacer cosas en general en sus oficinas, en sus sedes, y las están empezando a hacer, y además creemos que las van a hacer de una forma más intensiva a lo largo de la segunda mitad de año, pero bueno, luego hablaremos, si queréis, un poco más de perspectivas, ¿no? La superficie media muy parecida, el año pasado fueron 1.022 metros cuadrados por operación en el mercado de oficinas de Madrid medio, en los edificios exclusivos y semi-industriales o servicios empresariales, y este año, el primer trimestre, salen 966, con lo cual un ratio muy parecido. Un dato a destacar es la calidad de los edificios. Ya, no sé si recordáis de los últimos estudios que hicimos, veíamos que cerca del 80% de las operaciones en la segunda mitad del año pasado se hicieron en los edificios de clase A o los mejores edificios de Madrid. Pues ha vuelto a pasar lo mismo. En el primer trimestre del año, aproximadamente más del 75% de las operaciones que se han firmado en edificios por encima de 500 metros cuadrados han sido en los mejores edificios. Luego los usuarios, como ya empezó el año pasado, están mirando mucho la calidad de los edificios, pues edificios como el que estamos, por Emperador Castellana. Pero bueno, y luego simplemente clarificar los datos que veis a la derecha del gráfico, básicamente comparan si ha habido más o menos actividad con respecto a una zona en concreto y al trimestre anterior. Traducido, ha habido más actividad dentro de la M30 que fuera de la M30 a nivel de contratación, ¿vale? ¿Cuáles han sido las principales operaciones que se han firmado en este primer trimestre del año? Pues aquí tenemos las 6 más importantes en volumen. Destacando, si queréis, vamos una por una y comentamos muy rápido. La primera sería Servinform. Esto es en un edificio que rehabilitó Meridia en Julián Camarillo 16, 18, 20, un antiguo edificio que estaba ocupado por Indra. Indra se marchó, se rehabilitó y ahora esta compañía ha cogido estos 8.400 metros. Como referencia de mercado, este edificio, después de la rehabilitación, Meridia estableció un precio de 13,50 más gastos, más plazas de aparcamiento a cuenta del arrendatario, y se ha firmado muy cerca de ese precio, en torno a 13,30, algunas ayudas en carencia, en implantación, pero una referencia muy buena de lo que ha ocurrido en lo que sería hoy por hoy la mejor operación o la más voluminosa en el mercado de oficinas de Madrid. Y además es crecimiento neto. Esta compañía tiene otra sede y todo esto es nuevo 100% crecimiento neto, lo cual es un dato muy bueno. Luego, Colonial, que es el propietario de Cedro, ha firmado 6.600 metros con Digimóvil en lo que era la antigua sede de Capgemini hace muchos años en Arroyo de la Vega. Aquí lo más importante es que Colonial ha reformado totalmente el edificio. Tenía previsto hacer un CAPEX inicial más bajo, al final se ha dado cuenta que los usuarios te están demandando más calidad y ha ido a unas muchas mejores calidades en la rehabilitación.
Meridia también vuelve a tocar buena operación en un edificio que han rehabilitado ellos, que es Cronos 1. Este edificio estaba la mitad vacío, la mitad ocupado por IBM. Y Hipatia, que es una compañía de formación, ha cogido unos 6.000 metros cuadrados en este edificio. Julián Camarillo 4B, volvemos otra vez. Julián Camarillo, si os fijáis, Madrid. De las 6 operaciones más grandes, 3 han sido en Madrid. Hemos cogido y digo, bueno, vamos a ver si sigue la tendencia. De las 20 más importantes del trimestre, 6 han sido en Madrid. Con lo cual es una zona que está muy en boga, edificios que se han rehabilitado en general, muy bien comunicado con el metro, precios muy atractivos, o sea, decíamos, Servinfon 13,30, la operación de Hipatia en el entorno de los 11-12 euros, la operación de Traxa, que sería la siguiente, que esta es un edificio de Starwood, y Traxa ya está en la zona, ya ha crecido en el entorno, también en torno de los 12 euros. Luego tienen edificios de una calidad, vamos a decir, media-alta o rehabilitados en unas condiciones económicas realmente atractivas. Y por otro lado, las dos últimas que vemos son ya operaciones mucho más en el centro y con edificios más, un edificio corporativo. Y que estamos muy orgullosos de haberlas también nosotros intervenido, ¿no? Las hemos firmado nosotros las dos, hay que decirlo, sí. Habana Building es un proyecto que ha rehabilitado Arima, la antigua sede de Teacegos, muy cerquita ahí de Menéndez Pidal con Paseo La Habana, y un bufete de abogados que está ubicado actualmente en Castellana. Tenía también, por curiosidad, 2.800 metros y pasa a ocupar 4.400, luego también crecimiento, rentas en el entorno de los 30 euros, y deciros que tenemos otras 2 empresas dispuestas a firmar el edificio porque no hay edificios corporativos de calidad dentro de la M30 de esos 4.400 metros cuadrados. Luego, la última que vemos a la derecha sería el edificio Growth. Este es un edificio que está al lado de la Torre Mau, en la zona de Azca. La Mutua, a través de Barbarín Arquitectos, ha rehabilitado el edificio y también lo hemos alquilado, como decías, Poli, nosotros, a la compañía de tecnología americana, se llama Celonis, que estaba principalmente ubicada en diferentes centros de negocios, ha cogido los 4.200 metros cuadrados y derechos de preferente arrendamiento en el resto de la torre. Y aquí las rentas claramente por encima de 30 euros, sí, como referencia. Si pasamos de la contratación a cómo se está comportando el stock o el nuevo producto, que hay que estar muy atento al respecto, lo que es el stock total siguen unos números similares. Ya digo, porque entre que entran pocos edificios de nueva construcción y algunos edificios se están destinando a otros usos, sí, ya sean hoteleros o residencial, sobre todo, pues se está equilibrando más o menos el crecimiento del stock en Madrid. Para los próximos 2 años, como veis, unos 555.000 metros cuadrados de edificios nuevos o rehabilitados. No todos esos edificios se entregan vacíos. Aproximadamente el 75% está vacío a fecha de 1 de abril, que es cuando cerramos el estudio. Y muy importante, que hay más rehabilitación que obra nueva. En la obra nueva estamos hablando del 44% y el 56% de los edificios son de rehabilitación en volumen. Los volúmenes también de rehabilitación, ahora veremos muchos ejemplos, pero por ejemplo en 2022 todos los edificios que vamos a ver son rehabilitaciones, ¿no? Y luego, por último, en general, aproximadamente el 40% es dentro de la M30 y el 60% fuera de la M30. Voy a ir un poco rápido en esta parte. Vamos a ver qué proyectos se están construyendo en Madrid, o rehabilitando en 2022 y 2023. Alguna novedad, como este primero que vemos, edificio Trieste. Este es un edificio de Generali, el histórico de Raimundo Fernández Villaverde, en la esquina de la calle Orense, y se está haciendo una actuación sobre los 2 edificios. Este, en el fondo, hemos puesto aquí el 4 porque es el primero que sale a mercado, que estará terminada la obra en diciembre de este año. Son 18.000 metros cuadrados. La propia Generali va a ocupar 10.000 metros cuadrados y luego, unos 2 años después, más o menos, cuando se traslade Generali, se rehabilitará el 2, que será un edificio un poco más pequeño, en torno a los 13.500 metros cuadrados aproximadamente. El segundo edificio que vemos es de Arima. Esto es un edificio que es un antiguo, de los antiguos bancos, vamos a decir. Era un centro de cálculo con unos forjados muy fuertes. Y lo más importante que ha hecho aquí Arima
junto con Lamela, que es el arquitecto, es que ha cogido y ha hecho un patio nuevo en el edificio para darle mejor luz natural a los espacios luego de trabajo. Aparte de ganar los espacios, que había una especie de pasadizo todo alrededor del edificio, de corredor, y ese espacio se ha ganado hacia el exterior. No se ha perdido edificabilidad y la verdad es que creo que es, dentro de lo que había, lo mejor que se podía hacer claramente por parte de Arima. Es un proyectazo. Ombú 6, yo creo que va a ser el buque insignia de algo muy especial, muy diferente para el año 2022. Acciona, como sabéis, compró este edificio de una antigua fábrica de gas de finales de 1895 y se está ya terminando la rehabilitación, termina este verano. Son 11.500 metros cuadrados lo que es el edificio principal y luego tiene un edificio anexo de 2.700 pues para gimnasio, restauración, etcétera. Y además está con varias novias ahora mismo en curso y no hay una renta oficial por el edificio, pero dicen, oye, soy totalmente diferente, no hay nada como yo en Madrid y si los precios de la zona a fecha de hoy están en 21 o 22, aquí estaríamos más cerca de los 30 que de los 21 o 22 para este edificio. Luego, el cuarto edificio es Arapiles 13. Yo creo que ese va a ser el edificio de referencia en el barrio Chamberí, porque se está haciendo un edificio francamente diferente. Son casi 13.000 metros cuadrados, lo está haciendo Gobade. Va a una terraza espectacular, que yo estoy deseando que esté terminada esa terraza para subir, porque estás por encima de todo el barrio Chamberí. Y además, técnicamente es muy bueno, las plantas muy aprovechables, con muchísima luz natural. Y además se ha metido una fachada muy parecida a esta, lo que se llaman fachadas activas. La climatización va por dentro del edificio. Luego Colonial, Miguel Ángel 23, esto es un edificio que se va a terminar ahora, en mes y medio aproximadamente. La rehabilitación es de Fenwick, también una terraza también espectacular. Aquí la curiosidad, yo te diría, es que han mirado todo el tema de sostenibilidad a más no poder y sobre todo el tema de la fachada, que es una fachada mixta entre muro, cortina de cristal y madera. Y por último, el que vemos es Caín Freo, que están rehabilitando los antiguos edificios de Mirasierra, que eran de Merlin. El primer edificio, la primera fase, sería unos 14.000 metros de estos 28 que vemos aproximadamente. Aproximadamente en mes y medio, 2 meses estarán terminados. Y también se llama la Sierra Madrid Business Area por algo, porque tiene unas vistas espectaculares a la Sierra de Madrid y estás muy cerquita también de cuatro torres. Para que tengáis rentas de referencia en la Sierra en torno a los 19 euros. Para 2023 hemos destacado estos 6 edificios, aunque hay otros, pero bueno, Ruiz Picasso, que es el antiguo edificio Soyube de Merlin, al lado de la Torre Picasso. Ruiz Picasso de Merlin, son 37.000 metros cuadrados y aquí destacaría claramente, aparte que Fenwick ha hecho yo creo un proyecto espectacular a nivel visual, yo destacaría que han hasta cambiado los núcleos del edificio para mejorar el fit-out futuro de las compañías. En Nazca, 6.000 metros de planta no hay. Entonces va a ser algo muy especial. Además, Merlin está muy orgulloso. Le llaman el primer edificio realmente inteligente de su cartera y creen que ellos opinan, ¿no? Y creo que es verdad, de España. Y bueno, Wire Score, tienen el Edge, o sea, van a tope. Torres Ágora, IVA Capital. Aquí Allende fue el arquitecto original, el E35 lo está rehabilitando. Lo más inteligente aquí que han hecho, aparte de mejorar servicios, meter terrazas, sobre todo es unir, eran 2 torres originalmente y los han juntado, que les va a venir muy bien de cada comercialización. El tercero es un proyecto que es Skyline Madrid, es un proyecto muy grande, son 27.000 metros cuadrados muy cerca de aquí en la zona de Manoteras. Esto es una promoción de Benson Elliott. Y yo aquí destacaría fundamentalmente el esfuerzo que han hecho para no tener columnas en general, para aprovechar el espacio y tener un hall de doble altura, unas zonas, como veis, muy verdes, muy espectacular. Torres de Colón casi ni lo comento porque lo hablamos ya en la última presentación, pero es tan importante el proyecto para Madrid que hay que destacarlo. Son 20.000 metros cuadrados, como sabéis, mutua madrileña. Y os recuerdo que aquí lo más importante, aparte del crecimiento de la parte de arriba, de las 4 nuevas plantas de arriba, aquí sí que claramente el beneficio viene al unir las 2 torres y tener una única planta en el edificio. Luego Montisa,
está ya rehabilitando la antigua sede de correos de Campo de las Naciones. Empezaron hace aproximadamente 3-4 semanas. Estará terminado aproximadamente dentro de un año. Rentas en el entorno de los 21 euros, para que tengáis una referencia. Aparte, le van a meter una zona ya de servicios importante, le van a meter una doble piel hacia lo que es el Campo de las Naciones. Y aquí destacaría las terrazas. Van a hacer unas terrazas arriba con una escalera caracol, que después de irme a la Piles a ver la terraza, luego me iré aquí a ver cómo ha quedado las terrazas de arriba. Y luego, por último, Arima, en Manoteras también. Este es un proyecto que iba a terminarse prácticamente a finales del 22, luego pasó al principio del 23 y al final, viendo la estrategia y todo el tema de las obras, se irá más a finales del año. A nivel de desocupación, más que entrar en concreto, me gustaría explicar la evolución desde antes de COVID. Antes de COVID llegamos, si se ven en la gráfica, llegamos al 8,1% en Madrid, en general. Luego de ese 8,1%, el tope estaría en 9,73%. En enero estamos en 9,36 y ahora en 9,23. Traducido, suavemente, o sea, todo el COVID ha ido subiendo la desocupación hasta casi el 10% de media en Madrid, pero poco a poco... Vamos doblegando la curva, ¿no? Vamos doblegando la curva, que me encanta la frase, Poli, me encanta la frase. Y bueno, ahí también hay que, en mi opinión, hay que destacar que no es lo mismo estar dentro de la M30 que fuera de la M30. Correcto. Hay una diferencia muy importante, con tasas, como veis, en torno al 5,5 de media dentro de la M30. El Prime no me preocupa tanto porque como es un stock tan pequeño, en cuanto se queda un vacío un edificio, una desocupación, pero en torno al 5%, 5,5 dentro de la M30 y te vas al 11,5, 12 fuera de la M30, con lo cual se está dualizando un poco el mercado y lo vamos a ver ahora como consecuencia en los precios. ¿Por qué está bajando la desocupación pese a que la demanda no está tan fuerte como otros años? Pues varias cosas. Los proyectos nuevos, las rehabilitaciones se van entregando de una forma más lenta debido a que los promotores dicen, oye, no voy a tener prisa en construir, en terminar, si todavía el mercado el año que viene va a estar mejor que. Entonces, esa ralentización de proyectos está ayudando a que la tasa de desocupación se mantenga en unos niveles sanos. La demanda neta cada vez es mejor, eso es importante, y luego muchas empresas tenían previstos desalojos que al final se están dando cuenta que, como decíais antes, la gente está volviendo a la oficina y prefieren trabajar en la oficina. Y ese espacio lo necesitan, con lo cual ya no está habiendo los desalojos. Me quito otra vez de los datos, pero hay un dato muy importante en un estudio que hemos hecho en Londres, nuestros compañeros de Londres, y decían que hace un año el 14% de las empresas creían que iban a crecer en espacio neto. Ahora hablan del 75%. O sea, los empresarios, las empresas, creen que las cosas van a ir mejor y que van a necesitar más espacio en los próximos meses. Termino ya con la parte de precios. Como decía, debido a esa desocupación, el mercado está comportando de forma distinta. Si estamos hablando de Castellana, los mejores edificios, la zona prime, los precios suavemente siguen subiendo. Los askings siguen muy parecidos, no han subido, pero las concesiones han bajado dentro de la M30, sobre todo en Eje Castellana. Sí. Las rentas medias están subiendo suavemente y llevamos ya 2 trimestres consecutivos en donde las rentas, 3, están subiendo suavemente. Otra cosa es ya cuando me voy fuera de la M30. Fuera de la M30 estamos... si estás en las mejores zonas, las rentas se mantienen, pero en ciertas zonas con mayor disponibilidad, no sé cómo decirte, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Rivas, son zonas que hay todavía mucha desocupación y sufren un poco más las rentas. Y por terminar, simplemente a nivel de rentas, un dato. Ha habido muchas operaciones, cerca de los 40 euros firmados en Madrid. Desde Meta, Facebook en Castellana 35, un fondo en el edificio Pirámide, otro clásico de Madrid, sí, de la Mutua, Castellana 31, y también he comparado las operaciones de más de 30 euros, por no ir solo a los top, sí, y el año pasado se firmaron aproximadamente unas 33 operaciones de más de 30 euros en todo el año. En el primer trimestre se han firmado ya 21, con lo cual esa tendencia hacia el alza en las rentas en las mejores zonas está ahí. Pues muchas gracias, Ángel. Aquí están unos buenos datos y, lo más importante, un buen comportamiento y una buena tendencia.
un matiz sobre lo que cuenta Ángel, y es también romper una lanza por esos activos que están fuera de M30, que también están recibiendo demanda, y demanda de cierto tamaño, demandas importantes, pero es muy importante la calidad. Si hacemos un análisis de los edificios que están fuera de M30, que están recibiendo demanda y se están comportando razonablemente bien, son todos aquellos que tienen un nivel de calidad y cumplen con los criterios ESG. Y en ese sentido, sí están recibiendo bastante interés y están funcionando bien. Con lo cual, la apuesta por la calidad del usuario es importante, y si el edificio tiene ese requisito, funcionará bien, como ha pasado en Madrid, como está pasando en Arroyo de la Vega o como ha pasado en la 6, que hemos visto operaciones muy interesantes. Así que muchas gracias, Ángel, por los datos de Madrid, y pasamos a Barcelona, que también pues son unos datos muy interesantes, y Natalia nos lo va a contar. Muy bien. Bueno, gracias a todos por conectaros hoy. Vamos con los datos de Barcelona. A ver, en la contratación de este primer trimestre ha sido de 91.000 metros cuadrados, que eso, como veis en la tabla, supone un 21% más de lo que fue el primer trimestre del año pasado, ¿no? Y eso pues hace presagiar unos datos favorables para el resto del año. Porque además, si lo comparáramos con la media de los trimestres, o sea, la media de la demanda trimestral durante el año pasado también fue superior, no solo con respecto a la del primer trimestre, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido los datos son muy buenos. En cuanto al peso de cada una de las zonas con respecto a la demanda o la contratación total, vemos que, bueno, Prime ha subido ligeramente, el centro ciudad más o menos se ha mantenido, y el dato significativo está en que en este trimestre el peso de las nuevas áreas de negocio se ha reducido un poco, en cambio se ha incrementado el de la periferia. No es necesariamente eso una tendencia. Es verdad que en este trimestre hemos visto que el 22@, por ejemplo, que es dentro de la zona de las nuevas áreas de negocio, la que suele captar mayor porcentaje de la contratación, ha sido solo de un 17%. Cuando durante el prepandemia y ya durante el año pasado, que se empezó a notar ya la recuperación de la demanda, ese porcentaje estaba situado en un 35%, ¿no? Veremos durante el próximo trimestre operaciones importantes en el 22@ y en las nuevas áreas de negocio que harán incrementar seguro ese porcentaje sobre el total de la contratación. Pero es verdad que este trimestre ha habido algunas operaciones en periferia que unido pues, justo a la coincidencia del retraso del cierre de algunas operaciones en las nuevas áreas de negocio, ha hecho que parezca un poco ese desbalance. Pero eso no quiere decir, o sea, no es una tendencia, o tendremos que ir viendo, pero que se desbalancee las nuevas áreas con respecto a la periferia, ¿no? En cuanto al número de operaciones, y sobre todo las operaciones por encima de 3.000 metros, que son un poco las que nos marcan cuando el volumen de contratación es superior, en este primer trimestre hemos tenido 7 operaciones por encima de 3.000 metros, ¿no? Digamos que en el 2019 tuvimos 29 prepandemia, y en el año pasado, en el 21, ya empezó la cosa a recuperarse, estando ya en 17 operaciones, ¿no? De estas 7 que tenemos este primer trimestre, el reparto por zonas ha sido bastante similar: 2 en periferia, 3 en nuevas áreas de negocio y 2 en centro ciudad, con lo cual, bueno, en ese sentido sí que es verdad que vemos que el centro ciudad, que actualmente tiene más disponibilidad de la que había tenido en el pasado, coge algo más de protagonismo de lo que había ido cogiendo durante los años prepandemia, ¿no? Otro dato interesante a tener en cuenta es el tema del prealquiler. De las operaciones de todo lo que se ha formalizado durante este primer trimestre, ha habido únicamente 2 operaciones de prealquiler. Estas operaciones son, una de ellas en un edificio que es una rehabilitación, por lo tanto, digamos que el prealquiler en un edificio que es una rehabilitación a priori puede parecer más sencillo que un edificio de nueva construcción, y la otra operación es en un edificio que estaba a punto de entregarse. De hecho, se ha entregado este mismo trimestre, con lo cual, digamos que a efectos de prealquiler pues han sido muy cercanos al momento de la entrega, ¿no? Y este es un dato importante porque obviamente a todos los que estáis desarrollando nuevos proyectos, os gustaría poder tener los edificios en el momento de la entrega ocupados, pero es verdad que hoy por hoy, y teniendo en cuenta que el ratio de desocupación es superior al que teníamos en el 2019, y al haber más oferta a escoger, pues
es más difícil que se cierren operaciones de prealquiler. De hecho, este es el único dato que no se ha recuperado con respecto al 2019, ¿no? El número de operaciones vimos ya en el 2021 que se estaba recuperando, el nivel de demanda se está recuperando, pero el número de operaciones de prealquiler es un dato que se está manteniendo muy similar y el motivo es básicamente ese, ¿no? Aquí tenemos las principales operaciones que se han formalizado durante este primer trimestre. La primera de ellas es Vueling, que no es una demanda nueva, la verdad es que es una demanda que hace ya prepandemia que estaba por el mercado, con lo cual finalmente se ha formalizado ahora en un edificio en el parque de Viladecans, propiedad de Meridia. Luego la siguiente operación sería la de Europa Building, que es un edificio cercano a la Plaza Europa, que lo ha ocupado Ipate Educación, que de hecho en Madrid también ha formalizado una operación durante este trimestre, que serían esos 6.000 metros cuadrados. La siguiente operación sería Volkswagen, que son unos 5.500 metros cuadrados en el Parc Logístic de la Zona Franca, propiedad de Merlin Properties. La siguiente operación, el Lepanto 410, un edificio propiedad de Idilia Foods, que ha sido arrendado a Ilarna Online. Y por último, Step Up, que es un edificio que se ha entregado durante este primer trimestre y que se ha alquilado a Payfit, son 4.000 metros cuadrados. Dejadme que saquemos pecho y también digamos que tanto Volkswagen como Ilerna como Payfit son operaciones asesoradas por Savills y de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, seguimos. En cuanto al análisis de la demanda, también comentaros que ya hicimos durante el trimestre anterior, un poco porque como hablamos tanto de si las empresas están reduciendo, si no están reduciendo, efectivamente sí que hay empresas que están reduciendo, sobre todo en sus ubicaciones actuales, pero cuando hablamos de estos volúmenes de contratación que os damos y os decimos que el mercado se está recuperando, esas operaciones que se están formalizando no son operaciones a reducir. Y para que no fuera algo que solo fuera verbal, sino con datos contrastados, os hicimos estos gráficos en el trimestre anterior que hemos continuado y que continuaremos durante el resto del año. Aquí os analizamos de las operaciones por encima de 1.000 metros cuadrados, los que han supuesto una contratación neta, los que han supuesto crecimiento, los que ha sido una contratación neutra, o sea, que han dejado lo mismo que han alquilado, y los que realmente ha supuesto una reducción, ¿no? La neta, recordemos que serían empresas que no existían y que ahora contratan espacio porque son empresas que no existían o no estaban ubicadas en Barcelona, empresas que amplían, por lo tanto, superficie que no dejan, solo cogen de más, o empresas, y esto estamos viéndolo mucho en Barcelona, que están saliendo de espacios flex por su crecimiento exponencial y ya pasan de estar en un espacio flex a contratar una oficina tradicional al uso, pues eso, porque el crecimiento ya es demasiado importante como para tener ya su propia sede. Y de eso estamos viendo muchos casos, empresas que salen y que han crecido tanto durante estos meses que necesitan unas nuevas incorporaciones. Y como veis, al final, de las 26 operaciones que durante este primer trimestre se han cerrado por encima de 1.000 metros cuadrados, el 73% en número de operaciones y el 80% en superficie son operaciones que o han crecido o ha supuesto neta, contratación neta. Con lo cual creo que es un dato significativo. Solo de esas operaciones ha habido una que ha supuesto una reducción con respecto a lo que tenían anterior, ¿no? Creo que esos son datos buenos y que nos ayudan a ver cómo el mercado, a pesar de que tiene su disponibilidad y de que hemos pasado pues los 2 años que hemos pasado, sigue creciendo y sigue con salud, ¿no? En cuanto a los espacios flexibles, no me voy a extender demasiado, pero sí ha sido un muy buen primer trimestre, ha sido el mejor primer trimestre desde el 2018, con lo cual digamos que eso es un síntoma más de que los espacios flexibles, aunque sufrieron mucho obviamente durante los años de pandemia, han venido para quedarse y que va a seguir contratándose además, como nos explicaba antes también Mamen, es un espacio y un formato de alquiler de espacios de oficinas que seguirá creciendo en el futuro.
En cuanto a los nuevos proyectos, el stock ha crecido cerca de 50.000 metros cuadrados durante este primer trimestre. Destacaros básicamente dos proyectos. Uno, el de Pallars 180, propiedad de Conren, y que ya a día de hoy está cerca del 70% de prealquilado. No está, obviamente, al 100%, pero que, como os decía antes, el hecho de que no esté prealquilado al 100% no quiere decir que no empiecen a haber operaciones de prealquiler y que no se vayan alquilando realmente. Claro, no se alquilan con un año de diferencia, como veíamos en ocasiones en el 2019, pero que sigue habiendo la creciente demanda y que vamos a ir viendo operaciones de prealquiler más cercanas a la fecha de entrega, pero las vamos a seguir viendo, ¿no? Ese sería uno de los casos. Y luego otro destacable durante este primer trimestre ha sido la entrega del proyecto de Selva de Mar 125, propiedad de Acciona Tristan, y que también tiene de sus 30.000 metros cuadrados, 20.000 alquilados a Webhelp, como hemos trasladado en otros informes. O sea que a pesar de que tenemos una nueva oferta de 322.000 metros cuadrados para el 2022 y unos 245.000 metros cuadrados para el 2023, ya vemos que parte del 2022 sí tiene ese 33% que veis en la gráfica prealquilado y que bueno, vamos a ir viendo cómo durante el 22 se van a ir contratando mucha parte de todos esos edificios que se van entregando, ¿no? Por otra parte, aquí os explicamos básicamente que dentro de lo que son los nuevos proyectos tiene relevancia y especial importancia todo lo que se entrega en 22@, que supone un 80% del pipeline del año 2022. Aquí os hemos querido seguir dando esta gráfica para que podáis ir viendo cómo lo que es la nueva oferta se divide en parte de obra nueva, en lo que suponen rehabilitaciones que son nuevo stock, o sea que es un cambio de uso pues de semi-industrial a oficinas, etcétera, básicamente, o las rehabilitaciones que sí suponen un nuevo stock que tienen especial importancia, sobre todo durante el 2022 y van a seguir teniendo durante el 23 y siguientes, pues es esa renovación del parque de oficinas que vamos viendo cada trimestre va creciendo y que ayuda a que, como decimos, el parque de oficinas de Barcelona tenga cada vez mayor calidad, ya no solo por parte de los nuevos proyectos, sino por parte de esas rehabilitaciones. En cuanto a la desocupación, vemos aquí que ha crecido ligeramente este trimestre con respecto al anterior. Cerramos el año pasado con un 8,58, pero es verdad que veníamos en enero del 2021 de una desocupación del 5,9%. La verdad es que básicamente lo que es el Prime y el centro ciudad se han mantenido muy estables en su ratio de desocupación. La variación ha venido por un ligero crecimiento en las nuevas áreas de negocio, básicamente porque es donde se entregan los nuevos edificios, y a pesar de que tenga contratación y compensando que, como os decía, este trimestre ha tenido algo menos de contratación que otros trimestres. Probablemente veremos que, aunque se vayan entregando edificios, esa tendencia, al haber más contratación en las nuevas áreas de negocio, se reajustará, ¿no? Y sí es verdad que también, teniendo en cuenta que en periferia se entregan menos proyectos de oficinas y, por el contrario, ha habido algunas operaciones de envergadura, pues eso ha hecho que se reduzca un poco ese nivel de contratación. En cuanto a las nuevas áreas de negocio, el 22@ estaría actualmente en un 10,8% de desocupación. Veníamos en el anterior trimestre de un 9,14%. Y por último, en cuanto a las rentas, bueno, básicamente se han mantenido estables durante este trimestre. Sí es verdad que hemos, las rentas teóricas del Prime CBD hemos hecho un ligero ajuste a la alza, porque sí que estamos viendo ya no solo cuestión de un edificio concreto, sino hemos identificado varias operaciones en las que se ha vuelto a coger un poco el ritmo de ese nivel de rentas que veníamos viendo en años anteriores, ¿no? Entonces, como hemos visto que
bueno, que ha habido ya más operaciones que han ido creciendo o han ido incrementando un poco ese nivel de rentas en el Prime CBD, por eso lo hemos reajustado, ¿no? Que es un poco como venía a decir Ángel en Madrid, ¿no? Estamos viendo operaciones en los mejores edificios, en las mejores zonas, que pueden tener un ligero reajuste a la alza. Es verdad que hay muchas otras bueno, pues zonas, etcétera, que durante el año pasado tuvieron un ajuste entre el 5 y el 10%, pero que ahora vemos que se están manteniendo bastante estables. Obviamente sí que hay algo más de concesiones a nivel de carencias, a nivel de bonificaciones, etcétera, pero que, bueno, que el dato es que se están manteniendo bastante estables. Únicamente, muchos de vosotros diréis, pero bueno, es que yo he tenido que reducir mis rentas porque... Es verdad que hay edificios en los que se ha tenido que hacer un reajuste de rentas, muchas veces porque cuando se establecieron esas rentas en edificios que eran proyectos o rehabilitaciones, se establecieron en prepandemia, en el 2019 o finales del 2019, ya preveyendo un poco ese incremento de las rentas que se preveía, de hecho, por la bonanza del 2019, que se tendría durante el 2020 y que luego la pandemia truncó. Y, por lo tanto, pues eso ha sido un poco el reajuste de descontar ese incremento que se preveía en ese momento y que se ha dilatado y que preveemos que poco a poco, con la recuperación de la demanda, pues vaya también de nuevo recuperándose. Y hasta aquí la parte de Barcelona. Muchas gracias, Natalia. Resaltar dos cosas. Yo me quedo con dos cosas importantes que las has dicho, Natalia, pero no está de más volver a recordarla. Primero, el tema de los prealquileres y el pipeline, ¿no? El pipeline siempre nos preguntan habitualmente los propietarios, los inversores en Barcelona. Es importante, pero el prealquiler sigue existiendo. Sí que es verdad que, como dice Natalia, no se hace a un año vista, a un año y medio vista, pero a partir de los 6 meses previos a la entrega empezamos a ver mucho cierre. Habéis visto las 5 o 6 principales operaciones, 4, 6.000, 7.000 o 8.000 metros cuadrados, con lo cual hay mucho movimiento de demanda y va habiendo prealquiler. Esa apuesta por los edificios de calidad está haciendo que, oye, pues se vaya absorbiendo, ¿no? Y desde luego todavía tenemos una tasa de disponibilidad bastante sana en la ciudad y un incremento bastante importante en la actividad de la demanda y en que sea demanda neta positiva, ¿no? Con lo cual eso pues, nos está dando unos tips muy interesantes, ¿no? Y segundo, no es específico de Barcelona, sino es del mercado en general, la actividad del segmento de formación, ¿no? Muchas firmas en Madrid, en Barcelona con Ilerna y algunas otras compañías de formación que están buscando. La verdad es que es un segmento que ahora está muy en boga y que nos va a dar muchas alegrías en los próximos meses, ¿no? Paso a contaros brevemente el mercado de inversión. Os voy a dar un flash. Este es un poco el resumen global de la actividad del primer trimestre. Hemos casi rozado los 600 millones, con una actividad muy importante en Madrid de cierre. Sí que es verdad que de operaciones que, como es lógico, ya venían negociándose y trabajándose ya del final del año pasado. En Barcelona solo se ha cerrado dos operaciones, con el volumen por debajo de 100 millones, pero sí que es verdad que vamos a ver una actividad de cierre a partir del segundo trimestre, especialmente a partir del segundo trimestre, muy importante. Destacar también, no solo Madrid y Barcelona, vemos actividad en Bilbao, la venta del edificio de Angelo Gordon y Talus en Bilbao, de Gran Vía 1, y algunas otras operaciones que está viendo en curso, y algunos edificios que se están ahora trabajando para salir al mercado. Pues bueno, aquí ciudades como Bilbao están funcionando muy bien, y en Málaga, ¿no? Que Málaga está funcionando no solo a nivel de oficinas, ¿no? En otros segmentos de actividad a nivel de inversión muy bien, a nivel residencial por supuesto que sí, a nivel hotelero también muy bien, incluso a nivel logístico. Las oficinas no son menos, pero desde aquí aprovecho este momento para hacer una llamada de ánimo a todos los inversores y promotores que apuesten por Málaga, porque necesitamos construir ese stock, ese mercado de oficinas de calidad de grado A, que yo creo que Insur está siendo pionero con el proyecto que está desarrollando en Pacífico, y es un proyecto que va a traer toda la demanda embolsada que necesita edificios de calidad de grado A de ESG, que Málaga, por ser una ciudad más pequeña, todavía no tenía a ese nivel, y que, por supuesto, pues va a empezar a ocurrir en Málaga. Con lo cual, no perdamos de vista la ciudad de Málaga.
Algunas operaciones que habéis visto seguramente publicadas en prensa, Condesa Venadito, un edificio de GMP que ha comprado Inmocaixa por volumen superior a 80 millones de euros. Exterior M30, un buen edificio, una ubicación con buenas comunicaciones. Bueno, es el típico producto Core Plus, ese tipo de producto que tiene algo de management, algo de mejora, algo de crecimiento, en una zona que funciona bien y que la demanda está, digamos, buscando de una manera bastante proactiva, con lo cual una buena operación por parte de Inmocaixa, ¿no? El edificio de Starwood que finalmente se cerró en este primer trimestre, que ha comprado Macquarie en 22@, en Pallars, también este típico producto Core Plus, ¿no? Con gestión y con algo de crecimiento y de upside de inquilinos, ¿no? Al final es un edificio que funciona bien, una buena ubicación, con un buen contrato con un flex que está a niveles de ocupación con spaces en unos ratios de ocupación muy elevados, con lo cual una buena operación para la ciudad de Barcelona, ¿no? Ancora 40, una operación que, mira, pues ha comprado Deka. Nosotros sabemos decir que cuando entran los alemanes, cuando entran compañías como Deka, es que el mercado está muy consolidado, es un mercado muy asentado y es un productazo. La zona de Méndez Álvaro, que nosotros, si comparamos Madrid y Barcelona, Méndez Álvaro es el 22@, digamos, de Barcelona, ¿no? Nuevos proyectos, rehabilitaciones de mucha calidad y que las rentas están subiendo de una manera importante sobre lo que teóricamente o históricamente veníamos viendo, ¿no? Y Goya 36, pues un edificio que ha comprado un family, un patrimonialista de Barcelona, alquilado a WeWork, un buen edificio, una rehabilitación, un edificio de Unión Ferosa y pues una operación por encima de los 50 millones de euros que nos ha ayudado mucho en Madrid a completar ese pipeline o esos cierres por más de 50 millones. Os queremos dar el detalle un poco de lo que nosotros conocemos que hay en curso, este pipeline, ¿no? En Madrid tenemos casi 1.900 millones de euros en mercado en diferentes estados de maduración de cierre, ¿no? Tanto on-market como off-market. El año pasado en Madrid no llegamos a los 700 millones de euros de volumen. Ya dijimos en los anteriores Office Pools que era por la carencia de producto en mercado, pues, Omicron, diferentes momentos de mercado, la demanda todavía estaba en proceso de recuperación. Ya nos ha contado Natalia y Ángel que la demanda ya está volviendo a la oficina y lo que nos decía más la presencialidad. Y esto está haciendo que está saliendo al mercado producto de las dos ciudades. Estamos viendo también portfolios de activos Core Plus que todavía tienen recorrido, que ayudado por esa mejora de la situación del mercado de usuario está bueno, pues recibiendo mejoras a nivel de ocupación y están consiguiendo las rentas objetivos que tenían y ahora están saliendo al mercado porque vemos un buen comportamiento, ¿no? Con lo cual son tanto en Madrid como en Barcelona pues más de 20 edificios, que es un volumen bastante importante. En Barcelona hay más de 1.200 millones, de operaciones de más de 100 millones, que son un poco las que nos afectan de una forma muy importante, pues podemos decir que hay 3 y 3 por ciudad, ¿vale? Aunque sí que es verdad que tengamos en cuenta un poco los portfolios, ya que hay 3 portfolios importantes pues con posibilidad de cerrarse en los próximos meses. Pero bueno, es una buena noticia que haya movimiento, ¿no? Esta eclosión de nuevo producto, porque la demanda sigue estando ahí, insatisfecha. En el real estate recibimos en oficinas que nunca nos hemos ido, pero ahora más que nunca recibimos interés por parte de inversores porque este mercado de usuario acompaña, con lo cual nos esperan unos trimestres de aquí a final del año pues muy positivo. ¿Qué tipo de pipeline, qué tipo de producto hay en mercado? Pues como podéis imaginar sigue la tendencia que hemos visto en los cierres de los años anteriores, ¿no? La inmensa mayoría producto estabilizado o cuasi estabilizado, ¿no? Core o Core Plus. Tenemos todavía poco producto value add. También nos está afectando un poco la subida del swap, ¿no? de la financiación. Está siendo una financiación más cara, los productos core se ven un poco menos afectados, aunque sí, aquellos inversores que buscan con un objetivo de cash on cash, la financiación es importante, pero para los value add es crítico, ¿no? Nos está costando todavía encontrar financiación para ciertos productos especulativos y eso está haciendo que el producto value add todavía no esté, digamos, a nivel de crucero
de ventas en mercado, ¿no? Sí que estamos viendo, desde luego, operaciones de forward purchase en Barcelona. Nosotros actualmente en Barcelona tenemos 5 mandatos de venta, un forward purchase, y la verdad es que nos ha ido bastante bien en interés, en ofertas y en niveles de valor, ¿no? Y los financiadores al final pues están empezando a verlo como productos de calidad que reciben demanda, que les acompaña el mercado de usuario y que bueno, pues reciben su interés. Y en Barcelona, pues un poco en esa línea, ¿no? También el Core Plus es lo fundamental, algo más de producto value en Barcelona, fundamentalmente por este forward purchase, ¿vale? Y por último, comentaros en temas de yield, ¿no? ¿Qué es lo más destacable? Hemos comprimido la yield de Barcelona, ¿vale? La yield de Prime de Barcelona. Ya estamos rompiendo la yield del 3,5 en Barcelona, ¿vale? Hay un par de operaciones, mi compañero Carlos Bajo estará en notaría y espero tener un mensaje de él de que hemos firmado alguna operación que estamos rompiendo esos límites, ¿no? Con lo cual, oye, pues una buena noticia que para los productos estabilizados, core, de calidad, con buenos inquilinos y buenos contratos, se está apostando por los inversores institucionales, aseguradoras, y se están comprimiendo las yields a pesar de que la financiación nos debería de ayudar todavía un poquito más, ¿no? En Madrid seguimos con yields comprimidas y productos cercanos al 3% en ubicaciones Prime. Saldrán buenos productos en Prime en Madrid que van a recibir muchísimo interés, y la verdad es que con las yields de momento pues, tenemos una situación de estabilización y de compresión en productos core. Fuera de ubicaciones céntricas, fuera de M30, en zonas secundarias, seguimos recibiendo interés por parte de los inversores en aquellos activos que tienen calidad. Las yields evidentemente son un poco más elevadas, pero en este sentido no son tan importantes, sino que este inversor busca un poco más objetivos de tasa de retorno, de TIR, y que acompañados con este mercado en recuperación ya consolidado, pues la verdad es que estamos muy esperanzados de que estas operaciones se lleven a buen fin. Con lo cual, bueno, pues buenas perspectivas por parte del mercado de inversión, y no quiero dejar de que en un minuto tanto Natalia como Ángel nos cuenten cuál es su perspectiva de aquí a final de año, cómo veis el mercado y qué queréis que puede pasar en un minuto, porque como siempre, y es habitual en nuestro Office Pulse, nos hemos pasado de tiempo. Bueno, 1 hora y un minuto de más. Un minuto de más. Un minuto cada uno, muy rápido. Yo creo que vamos a tener un año muy simpático a nivel de demanda. Creo que la segunda mitad del año va a ser realmente espectacular. Estoy convencido que vamos a pasar el 500.000 de metros cuadrados de contratación que hace 2 años no lo diríamos. Y creo que, sobre todo en la segunda mitad del año, vamos a ver esas operaciones de gran volumen que no hemos visto desde hace prácticamente antes de la pandemia. O sea, la operación más importante que se ha firmado en el primer trimestre son 8.400 metros. O sea, no es por nada, pero es muy poquito espacio. Estamos comparando Madrid-Barcelona, pero bueno, ese tipo de detalles. No, ya lo sé. Pero bueno, a eso me refiero, que vamos a ver operaciones de gran volumen, sobre todo en la segunda mitad del año, una vez olvidado Omicron, una vez olvidado también, esperemos lo antes posible, todo el tema de Ucrania, sí, que realmente no está afectando a la demanda, a las empresas de una forma directa. Correcto. Sí que puede ir afectando, obviamente, pero bueno. Creo que el mundo flex, como decía, tanto en Madrid como en Barcelona, va a seguir ahí. Sufrió el que más con el COVID, pero es el que más ha repuntado, y tanto en Barcelona como en Madrid han contratado muchos espacios y van a seguir contratándolos porque ese modelo, como decía, está ahí para quedarse, y las empresas necesitan ese tipo de espacio y van a estar ahí. Creo que la desocupación se va a mantener en unos niveles similares. No creo que haya ni subidas importantes ni bajadas importantes, porque creo que se va a equilibrar la demanda neta o la demanda efectiva neta con los nuevos productos, con lo cual no deberíamos tener sorpresas por ahí. Y las rentas, yo creo que vamos a tener también sorpresas positivas, sí, tanto en Madrid y Barcelona, contra la Natalia, pero los datos de desocupación, la calidad de los edificios en Madrid y en Barcelona han mejorado muchísimo, sí, con respecto a 10, 15, 20 años. Es espectacular. Sí. Y eso hace que también las rentas puedan permitirse ser más altas. Pero bueno, el mercado, la oferta y demanda es la que pone obviamente los precios, pero creo que vamos a aumentar esa dualidad entre los buenos edificios subiendo un poquito más, sí, y los edificios peor localizados con problemas de transporte público y con menos calidad van incluso a volver a bajar un poquito las rentas. Correcto. Insisto, en general con un poquito más estable. Natalia.
Bueno, pues en Barcelona sí, efectivamente la demanda está creciendo. Hemos visto este primer trimestre, como decíamos, esos 91.000 que además no han dependido de una súper gran operación tipo los Webhelp o los Glovo que vimos durante el año pasado, con lo cual es un súper buen dato. Con lo cual nuestra previsión es que estemos en torno a los 360, 370.000 metros cuadrados, ya más acercándonos a los datos del 2019. Veremos operaciones de prealquiler, como decías, no con los plazos que teníamos en el 2019, pero sí con más cerca del momento de su entrega, porque, como decías también, al final las empresas están valorando mucho la calidad de los edificios. Pequeñas diferencias hacen lo suficiente como para que las empresas decidan un edificio u otro. El sector tecnológico en Barcelona, desde luego, sigue creciendo exponencialmente. El sector de la formación seguirá haciendo contratación durante este año. La desocupación, es posible que tengamos porque evidentemente sí que hay mucha nueva oferta durante este 2022, pero no creemos que sean despuntes muy altos, porque ese ajuste importante ya lo hemos tenido durante estos 2 años de pandemia, y ahora con la recuperación de la demanda no preveemos que haya un desajuste importante en ese sentido. Y las rentas, un poco también, como decía Ángela, en final se mantendrán bastante estables, repuntando sobre todo en los mejores edificios y en las mejores zonas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo, o sea, con ganas de iros contando. Sí, desde luego que sí. A nivel inversión, os doy mi previsión personal. En el último Office Pulse dije que 2022, dije que textualmente pasaríamos ampliamente los 3.000 millones de euros. Viendo el pipeline y viendo la actividad, creo realmente que se va a superar los 3.500 millones. Acordaos que el año pasado no llegamos a los 2.500, con lo cual un buen dato. Y por último, para terminar, una previsión no para este año, sino más de tendencia a medio y largo plazo, que es muy personal mía y que va en la línea que dice Ángel y Ana. Yo creo que el mercado se va a polarizar y vamos a tener 2 mercados, el mercado grado A y el resto del mundo, ¿no? Y poco a poco cada vez los usuarios van a ir demandando más esos edificios de grado A, que cumplan con el ESG, con la sostenibilidad, con el gobierno social corporativo, y cada vez habrá un porcentaje de demandas más pequeño, que no sé si será el 30, el 20 o el 15% de las demandas, que no serán tan exigentes con esos criterios, seguramente serán compañías más pequeñas, pymes, más locales, que no tengan todavía esa aspiración, pero sí que las demandas, a partir de cierto volumen, poco a poco van a priorizar este tipo de edificios. Y los edificios que no cumplan con estos criterios van a estar en un mercado B que podrán, digamos, atender a esas demandas que no tienen esa exigencia, que cada vez serán las menos con el tiempo y con los años, pero que desde luego esos edificios están, digamos, condenados a mejorar, a crecer, a evolucionar, a ir hacia el grado A o a cambiar de uso y que se vuelvan residenciales o que cambien a un uso de hotelero o cualquier uso que sea más interesante porque les va a costar recibir demanda. Esto es una previsión más a medio y largo plazo. Se irá viendo con el tiempo, pero al final, desde luego, el ESG y la calidad ha venido para quedarse. Bueno, pues simplemente, disculpar, me queda agradeceros a todos los 373 que os habéis conectado vuestro tiempo. Anticiparos que os queremos ver a todos en nuestro Office Pulse del mes de julio, que será presencial si todo evoluciona como estamos viendo en estas últimas semanas, y ya podremos vernos todos físicamente, que es lo que queremos para ir acorde a la presencialidad que estamos viendo ya en el mercado de oficinas. Y nada más, nos vemos en julio y gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros.